Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor contenidas en el Nuevo Testamento. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios capítulo 4 verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Vamos a leer en esta oportunidad, como estamos considerando, el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, verso 10 hasta el 13. Dice la palabra: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aquí nomás la palabra del Señor. La ocasión pasada, el día lunes, pudimos ver una especie de introducción de esta porción tan hermosa, desde el verso 10 hasta el final, donde el apóstol Pablo, como dijimos, ha estado expresando sus más profundas eh, situaciones personales en realidad. No en todas las cartas del Nuevo Testamento encontramos una porción tan vasta, tan amplia, cuando se trata de expresar o manifestar asuntos muy personales del apóstol en su experiencia con su relación con el Señor. Pero él ama a los filipenses, ciertamente ha sido una epístola de gozo, de mucha intimidad con ellos en el Señor. Han pasado tantos años y trae al corazón de Pablo el recuerdo de aquellos tiempos cuando tan poderosamente el Señor comenzó aquella obra. Y especialmente Pablo se goza porque la obra de Dios, lo que él comenzó en el principio, Dios lo ha ido perfeccionando, llevando a cabo. Y tiene la confianza de que aquello resultará plenamente, se manifestará plenamente en resultados hasta aquel día en la gloria. De tal manera, hermanos, que aquí en los versos 10 al 20 Pablo da a conocer enseñanzas muy importantes respecto a lo que todos necesitamos aprender realmente de depender, como se oraba al principio, de aprender a depender y confiar en el Señor aún en estos asuntos domésticos, económicos, de necesidades o de abundancia, como usted quiera, como sea la experiencia de cada uno. El apóstol establece verdaderos principios, no solamente para aquellos que como el apóstol han sido llamados de una manera especial, aunque todos somos siervos de Dios en realidad, sino para todos los creyentes, cualquiera sea la situación, como él explica allí. Hay principios muy hermosos de cómo podemos depender realmente en el Señor, poder descansar en Él. Como Él ha dicho en los últimos versículos del 8 al 9, poder experimentar la paz de Dios y poder estar con el Dios de paz, cualquiera sea nuestra situación. Así que hermanos, yo me voy a permitir leer mis apuntes
porque el tiempo avanza rápido y quisiera que por lo menos llegásemos, tal como nos hemos planteado en esta ocasión, al verso 13, a fin de ir avanzando. Quizás nos queden 2 fines de semana más para terminar esta carta. Todas las gracias se las damos al Señor, la gloria es para Él, por supuesto, de habernos permitido durante tanto tiempo considerar una carta tan importante, tan hermosa. Cada uno es responsable, como decíamos el lunes pasado, de cuánto hemos abrazado de estas verdades, pero sabemos que la palabra del Señor no queda corta, no queda vacía. Dios propone, Dios hace lo que se propone con su palabra. Y quiera el Señor que terminando esta carta no seamos los mismos de hace 6 meses atrás, sino que más de algún aspecto de ella pueda haber tocado nuestro corazón, nuestra conciencia y pueda habernos alentado a imitar más ese carácter, ese sentir tan grande, tan hermoso del Señor, que ha sido uno de los temas especiales del apóstol. Cristo, nuestra vida, ¿no es cierto? Cristo, nuestro ejemplo, Cristo, nuestra meta, y ahora Cristo, nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro sustento en los asuntos tan prácticos. Pablo entonces en el verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor. Y hermanos, esta es la única ocasión en todo el Nuevo Testamento en que Pablo se refiere, a pesar de que ha usado más de 7 veces la palabra gozo en esta carta, agrega esta expresión, en gran manera me gocé. Es la primera vez y quizás única, como decimos en el Nuevo Testamento, en que Pablo puede expresar un gozo realmente indecible. No por lo material, no porque él haya sido impresionado a lo mejor por algún aspecto material, sino por el valor espiritual de la comunión expresada por parte de los filipenses allí en el verso 10. Esa comunión que habíamos dicho comenzó hace tantos años atrás, que él le llama la comunión en el Evangelio, allí en el verso 5, desde el primer día hasta ahora. Así que usted puede calcular más o menos cuántos años han pasado desde el primer día. Y Pablo sabía y tenía la convicción de que el que comenzó en ellos esa buena obra, entendiéndola entre paréntesis, la comunión práctica de ellos para con el apóstol, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Así que por eso en gran manera se gozaría el apóstol Pablo. Y también, hermanos, es la única vez en que se dice que su gozo era grande, un gozo realmente característico de esta epístola, pero en este caso es un gozo muy grande. Precisamente porque dice aquí la palabra, me gocé en el Señor. En gran manera dice, me gocé en el Señor. Y de esa manera el apóstol entonces reconoce que todas las buenas cosas que vienen de parte de los filipenses, son producto de la obra de Dios. Y es maravilloso saber que cuando Dios comienza algo, o cuando Dios pone algo en el corazón del creyente, esa obra, lo ha dicho, la perfecciona. Es decir, llevará a sus resultados, a sus consecuencias plenas hasta el día de Jesucristo. Esto se refiere al día en que, delante del tribunal de Cristo, todas estas acciones, este sentir, estos propósitos de los filipenses serán plenamente desplegados delante del Señor, con todas sus consecuencias y con todos los frutos que eso ha implicado. Por eso el apóstol se puede gozar de que esto ha sido una obra del Señor y que, como hemos dicho, todas las buenas cosas que se han producido en los filipenses son producto de la obra del Señor en ellos. Incluso el deseo de querer participar de parte de los filipenses en la obra del Señor a través de Pablo. Entonces, Pablo no está apuntando solo a la ofrenda en sí como algo material, sino al cuidado. Eso es lo que mira el apóstol. Al amor de ellos, que se puede expresar de una manera tan práctica, que es evidencia de la obra del Señor en sus corazones. No solamente se convirtieron al Señor, no solamente crecieron en las cosas del Señor, sino que tuvieron la visión amplia de poder extender la obra del Señor, aún a la distancia, a través de esto lo que el apóstol llama de una manera tan eufemística, más que diplomática, ¿no es cierto?, vuestra comunión en el Evangelio. Y creemos entiendo yo que todos los hermanos que me están escuchando entienden perfectamente lo que significa
el término vuestra comunión en el Evangelio. Entonces, lo que daba gozo a Pablo no eran tanto cosas materiales o posesiones o dinero en sí, palabra que el apóstol usa muy poco, porque el Espíritu Santo hace de esto, que sabemos que es la raíz de todos los males, lo santifica para los intereses del Señor, y es muy hermoso cómo el apóstol usa este término en términos tan espirituales, tan hermosos, o habla de ofrenda, comunión, olor grato, eh, sentir, participación, etcétera. Un lenguaje muy espiritual en cuanto a estos temas. En un mundo denominacional donde tanto abuso, donde tanto descrédito se ha dado a las cosas de Dios por causa del dinero, aquí el apóstol nos va a enseñar lo mismo que en 2 Corintios 8 y 9, la manera en que estas cosas se deben tratar santamente para la gloria del Señor. Pablo entonces no está hablando en términos materiales, monetarios, sino está hablando en términos de las personas, de las almas de sus hermanos, del avance espiritual, de la obra del Señor en sus corazones. Así que puede decir, en gran manera me gocé en el Señor. Quizás sea una de las últimas expresiones de gozo. No tenemos tiempo para repasar nuevamente, hermanos, todas las veces que la palabra gozo aparece en esta epístola. Pero usted podrá volver a aquello y repasarlo y considerar la importancia del gozo en la vida del creyente, en la vida del creyente. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y esta expresión es muy gráfica, es muy hermosa, porque pareciera, se refiere a las flores cuando, como ahora en primavera, ¿no es cierto, hermano? Uno ya aquí en Valparaíso, en las quebradas, ya se ven las flores amarillas, las flores muy hermosas, todo floreciendo, a diferencia del desierto, entiendo yo, los hermanos allá, pocas flores pueden ver, pero acá sí, aquí se ve cómo todo está floreciendo. Después de un frío invierno, todo vuelve a tomar vida, mucha vida, los pájaros alegres cantando. Son hermosos los amaneceres. En ese sentido figurado, Pablo está diciendo que ha habido una renovación como una verdadera primavera en el corazón de los creyentes en Filipos. No dice las razones por las cuales este sentir, este propósito, esta comunión se enfrió. Simplemente da gracias al Señor porque pareciera que todo vuelve a florecer como la obra de Dios en el corazón nuestro. Pablo no está quejándose, ni siquiera está indirectamente tratando o expresando algún tipo de queja, sino que se está maravillando de que una vez más Dios obra, no solamente a favor de él, sino a favor de los creyentes, poniendo estos pensamientos tan importantes en sus corazones. Él puede ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Dice, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice, vuestro cuidado de mí. Y aquí nuevamente, hermanos, está lo que podríamos llamar ese sentir, esa preocupación por este siervo de Dios. Ellos volvieron a pensar en las necesidades de Pablo. Yo no sé qué podría distraerles de algo tan importante, pero aquí Dios volvió a insistir en que ellos pensaran en las necesidades de su siervo ahí en Roma. De la manera que nuevamente el Espíritu Santo usa esta palabra que ha sido una maravillosa palabra en toda esta epístola. Y yo sugiero a los hermanos que una vez terminando esta carta no olvidemos esa palabra, volvamos a estudiarla, a ahondar más en ella. Si es necesario, aquellos hermanos que comparten la palabra de Dios al pueblo de Dios en otras instancias, volver a insistir en esta palabra que ha sido realmente maravillosa. Es la palabra que tiene que ver con el sentir en toda esta epístola, citada más de 7 veces. Vuelve a nuestra mente cuando Pablo nos ha exhortado a tener el sentir de Cristo ahí en el verso 5. En el 3:15 también. Así pues, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, tengamos esta misma mentalidad de seguir el ejemplo del Señor, etc. Pero aquí el Espíritu Santo usa nuevamente la palabra sentir, mentalidad, preocupación, tener en la mente algo muy importante. Entonces esta palabra la usa por última vez, creo hermanos, por última vez si no me equivoco,
la usa por última vez el apóstol Pablo para referirse a aquello que embauca o absorbe todos nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestra preocupación. Hermanos, cuando Dios pone un sentir en el corazón de un hombre o una mujer espiritual, es algo que no nos deja tranquilos. Y puede ser en lo espiritual o puede ser también en lo material. Entonces, como se trata de una obra de Dios, Pablo ha dicho aquí, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dios ha puesto entonces en la mente de los filipenses esta preocupación por el apóstol. No solo pensaban, no solo comenzaron a preocupar de Pablo, sino que tomaron un verdadero interés activo en los asuntos del apóstol. Esto los llevaría, como es un sentir de Dios, del Señor, los llevaría a usar todo lo que estaba a disposición de ellos para promover el bienestar del apóstol. Lo más interesante de esta carta es que cuando estamos hablando de los filipenses, no estamos hablando de una asamblea o de un grupo de creyentes que pudiesen abundar en bienes. Los hermanos que han estudiado las cartas en Corinto y en otras partes más recuerdan perfectamente que el apóstol siempre habló de la generosidad de los filipenses, pero sobre todo destacó su gran necesidad y su gran pobreza. Por lo tanto, es algo admirable que el Espíritu de Dios, el Señor mismo, ponga esta preocupación, este sentir en los filipenses a favor del apóstol. Uno podría pensar en las demás asambleas, pero aquí la Escritura se concentra en el sentir de los filipenses. Dice, de lo cual también estabais solícitos. Esto significa que ellos en algún momento reflexionaban con respecto a lo que Pablo podía estar necesitando. Es decir, no solo estaban preocupados, sino que también dice dispuestos. Esa es la palabra solícitos. Dispuestos a actuar con solicitud, de una manera práctica, obedeciendo así lo que hemos llamado el sentir que el Señor pone en sus corazones. Nosotros debemos ser muy sensibles cuando se trata de estos asuntos prácticos, cuando el Señor pone un sentir, no solo en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a la necesidad de nuestros hermanos, con falta de trabajo, pobreza, salud, etc. Cuando el Señor cautiva el corazón, la mente de uno, está claro que uno debe obedecer y debe actuar solícitamente para llevar a cabo la voluntad del Señor. Porque vamos a ver que por un lado es un privilegio para aquel ante el cual el Señor pone el sentir y por lo tanto es una oportunidad de servicio que Dios concede. Dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Toda esta expresión, os faltaba la oportunidad, los expertos en el poco idioma que conocemos del original, por lo menos nos explican que es una sola palabra y tiene que ver cómo Dios dispone las cosas de manera oportuna. Aquí entonces vemos, hermanos, la providencia del Señor en arreglar las circunstancias para proveer a las necesidades de Pablo. Entendemos que los filipenses estaban dispuestos a mandar esa ofrenda mucho antes, pero no hubo la oportunidad, hasta que Dios abrió la puerta de esa oportunidad. De tal manera que Pablo puede descansar plenamente en que todo lo que el Señor permite o no permite está realmente bajo su control. Pablo puede descansar en la fiel provisión del Señor, sabiendo que siempre será oportuna. De tal manera, hermanos, que todo siervo de Dios puede esperar no tanto en la solicitud de los hermanos, de los hombres, sino más bien en la solicitud del Señor, en la responsabilidad de Dios, que se ha hecho cargo de estos hermanos. Dios se ha hecho cargo de los asuntos materiales de estos hermanos, como el apóstol Pablo. Por lo tanto, no es asunto de oportunidad o no, de parte de los hombres, sino es del tiempo que Dios suscita las cosas. Pablo puede estar con perfecta serenidad frente a una incertidumbre que puedan suscitarse en su ministerio. El Señor no llega ni tarde ni temprano. Él siempre obra a su debido tiempo, aunque sabemos que normalmente Él tiene todo preparado cuando se trata de su voluntad. En el 4:11 dice, no digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, Pablo sabe, conoce como nosotros también conocemos, que nuestro corazón siempre es engañoso. Por eso Pablo se apresura a aclarar que lo que está diciendo no es una indirecta ni una alusión hacia la situación personal o material del apóstol Pablo. Pablo quiere que estas palabras sean vistas no como una indirecta, sino como un real motivo de gratitud al Señor por la actitud de los filipenses en preocuparse de su situación. Entonces, cuando dice, no lo digo porque tenga escasez, y usa esa palabra escasez tiene que ver con pobreza o padecer necesidad, como dice el verso 12. Es la misma palabra cuando dice, por todo estoy enseñado, tanto como para estar saciado, como para tener hambre, y al final dice, como también padecer necesidad. Es la misma palabra que usa aquí, la palabra escasez. Lo que ellos habían enviado, hermanos, a Pablo, Pablo lo veía no tanto como un alivio, y no lo expresa como un alivio, cada vez que los hermanos tenían comunión con él, aunque sabemos que en la realidad podría ser así, sino como una evidencia nuevamente de lo que podríamos llamar la prosperidad espiritual de ellos. No es un asunto de materialismo netamente, sino una evidencia de la prosperidad espiritual de ellos a través de este gesto tan práctico de parte de los creyentes allí en Filipos. De hecho, hermanos, ahí en 2 Corintios 11:9, voy a ver si lo puedo leer, el apóstol Pablo revela la condición de los filipenses. Dice, ahí creo que es 2 Corintios 11:9, sí, dice lo siguiente: y cuando estaba entre vosotros, le dice a los corintios, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Los hermanos de Macedonia tienen que ver con los filipenses. Entonces Pablo aquí en esa carta a los corintios revela la escasez de ellos. Y esa escasez fue suplida, de Pablo en realidad, la escasez de Pablo. Y esa escasez fue suplida por los hermanos de Macedonia. Pablo no se lo dijo a los hermanos de Macedonia, pero sí se lo mencionó a los corintios. Solo el Señor conocía de la escasez del apóstol Pablo. Los macedonios no sabían de la escasez del apóstol Pablo. Pero lo menciona ahí en 1 Corintios 11, por la situación espiritual de los corintios, donde Pablo no quería ser gravoso y no quería dar pie a ninguna acusación en contra de aquellos que, como ustedes saben, cuestionaban el ministerio del apóstol y no quería dar ninguna razón para que pensasen que él servía al Señor por interés material. Pero el Espíritu Santo puso allí el hecho de que sin saberlo, como muchas veces nosotros, cuando actuamos en el sentir del Señor, en estos asuntos prácticos a favor de otros, nosotros no sabemos la real necesidad de los demás. Y no somos llamados a cuestionar o a evaluar la situación financiera o material de aquellos que serán el objeto de nuestro beneficio, porque lo dejamos al Señor, quien conoce perfectamente toda situación. Por lo tanto, cuando el Señor pone un sentir, una carga espiritual en estos asuntos prácticos, nosotros debemos ser solícitos y actuar, porque es el Señor el que lo puso en el corazón. Las demás consideraciones humanas, etcétera, no son nuestras, son realmente del Señor. Yo me acuerdo que en el libro de don Andrés Stenhouse, Confiando en Dios, creo que él menciona, no sé si él o alguien, hace muchos años escuché una historia, de que cuando él llegó aquí al país, efectivamente allá en su país, se suscitó una especie de dificultad entre los hermanos, porque deseaban y había la necesidad de enviar lo que se llama aquí una comunión práctica. Y había un hermano encargado que estaba demorando el asunto, y en ese libro, creo, parece que se menciona allí, uno de los hermanos se puso firme y dijo, no, ellos, necesitan eso ahora. Era un sentir de urgencia que el Señor puso. Y fue buena la disposición de sus hermanos de apurar el asunto. Y con los años don Andrés explica que efectivamente solo Dios sabía la real necesidad y la oportunidad con que él obró de esa manera.
A veces nosotros como hombres ponemos dificultades, pero el Señor vuelve a renovar, dice ahí, como una verdadera primavera, esa preocupación en los ámbitos de la obra del Señor. Dice el apóstol entonces, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esta palabra es realmente maravillosa, esta expresión. He aprendido a contentarme. Y Pablo lo dice de una manera tremendamente enfática en este pasaje. Él da a entender, hermanos, que él aprendió a contentarse en el pasado. No dice en qué año, en qué circunstancia, pero en un momento puntual del ministerio del apóstol Pablo, él aprendió esa lección. No lo dice en qué momento, pero seguramente a través de muchas necesidades, llegó el momento en que finalmente aprendió la lección del contentamiento en toda necesidad. Pablo aprendió como discípulo, de ahí está la palabra, ¿no es cierto?, aprender, ante el maestro, en la escuela de Dios, como se oraba al principio de esta reunión, aprendió la dependencia del Señor, aprendió también de la fiel provisión del Señor y aprendió a contentarse en esa fiel provisión del Señor. Es como una lección ya aprobada de parte de Dios. Y eso se aprende, por supuesto, en la experiencia. De tal manera que todas las experiencias de escasez o abundancia fueron parte del proceso de enseñanza para este siervo de Dios. Pablo no tenía idea, hermanos, de qué tipo de escuela el Señor lo introduciría. Tuvo que pasar por muchas experiencias difíciles. Lo vemos en las epístolas, para aprender a estar contento. Dentro de la expresión del Señor que le dijo a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, implícitamente está allí el asunto material. Cómo a través de experiencias difíciles, Pablo aprendería esto que quizás muchos de nosotros necesitamos, que es contentarnos, que es lo que el apóstol llama el contentamiento. ¿Qué significa contentamiento? O contentarme, como dice el apóstol aquí. Significa reconocer que uno tiene suficiencia en lo que Dios nos ha provisto, o lo que Dios nos provee permanentemente. Y en esa suficiencia uno puede, y en realidad la Escritura nos manda, debe estar contento. Debe estar contento. Es lo que segunda de Corintios, nuevamente lo voy a leer, ahí en el capítulo 9, verso 8, dice el apóstol, y poderoso Dios, se lo dice a los corintios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Seguramente los hermanos también recuerdan la gran enseñanza del apóstol a Timoteo, cuando le dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, contentarse o el contentamiento significa, en realidad, ser independiente de las condiciones externas, que como el apóstol nos explicaba en el capítulo 4, muchas veces vienen a perturbar nuestra paz, a hacernos caer en esto que ha llamado la ansiedad, el afán, el desasosiego. El contentamiento es totalmente contrario, porque significa que no nos dejamos afectar por las circunstancias externas, por los vaivenes económicos o de salud, etcétera, que como hombres ciertamente nos afectan, pero que no debieran en ningún caso perturbar aquello que es tan íntimo en el creyente en su relación con el Señor, que es el gozo, que es el contentamiento. Aquello que no debe variar según las circunstancias, al contrario, debe mantenerse a pesar de las circunstancias. El contentamiento que Pablo aprendió es el hecho de ser independiente de cualquier necesidad, inclusive de ayuda externa. De tal manera que el apóstol podía mirar solo o poner la mirada solo en el Señor. Estar contento entonces en las expresiones del apóstol significa que me basta con lo que tengo, quiere decirnos el apóstol. He aprendido a vivir contento, feliz, podríamos decir satisfecho, independiente de las circunstancias o personas.
Si alguna ayuda se ha demorado, no es problema de los filipenses totalmente, ni del Señor. El Señor está manejando soberanamente todas las circunstancias en la vida del creyente. Entonces, hermanos, de manera práctica tenemos que decirlo, la suficiencia de Pablo en las cuestiones económicas venía de Dios. Y al confiar en Dios no tenía que confiar en nadie más, en nadie más. Solo debería buscar el rostro del Señor y la asistencia del Señor en sus necesidades extremas, en la despensa vacía, en la falta de salud, en situaciones de zozobra. ¿A quién debe ir primero? Al Señor, que era su maestro, su patrón, el que le llamó. Hablando en términos figurados, el que le contrató. Por lo tanto, si Él le contrató, Él responde por todos los viáticos, por todos los asuntos de traslado, de salud, etc. Él responde. ¿Cómo? A través de los múltiples e inagotables instrumentos y recursos que el Señor tiene en el cielo y también aquí en la tierra. Por lo tanto, es un tremendo privilegio para nosotros ser instrumento del Señor en sus propósitos para con su obra. Pablo, hermanos, buscaba en ocasiones, y esto nos admira, suplir la necesidad de sus compañeros de servicio, esa comunidad preciosa de hombres que llevaban el Evangelio. Si era necesario, había que trabajar, para no dar causa a los carnales de Corinto u otros. Había que trabajar. Pero no dudaba el apóstol Pablo en pedir ayuda cuando se trataba de las necesidades urgentes de otros creyentes, como los creyentes pobres en Roma, en Jerusalén, por causa de la hambruna que ustedes conocen, que se suscitó ahí en el libro de los Hechos. Pero jamás vemos al apóstol Pablo, y no debiéramos ver jamás a ninguno que dice servir al Señor, confiar en Él, pidiendo para sí mismo, ni siquiera aludiendo, ni indirecta ni directamente. Ninguna solicitud de ofrendas, ni etcétera. Ninguna insinuación. Nunca el apóstol Pablo lo manifestó. Y realmente debemos seguir el ejemplo del apóstol que pone como una estela de ejemplo a seguir a todos los que sirven al Señor. Nunca el apóstol entonces pidió para sí mismo, pero no dudó en hacerlo y afanarse y dedicar su tiempo si se trataba, como toda la epístola de 2 Corintios lo menciona ahí, 3 capítulos, de la necesidad urgente de llevar esa asistencia material a los hermanos que estaban padeciendo allí en Jerusalén. El secreto entonces del contentamiento, cualquiera sea nuestra situación, podemos mencionarlo en tres puntos. En primer lugar, reconocer que todo lo que nos sucede es la voluntad soberana de Dios. En segundo lugar, saber que el Señor Jesucristo, como lo va a mencionar el verso 13, es suficiente para todas nuestras necesidades. Creo que todos hemos experimentado, no hay ningún creyente que no pueda dar fe de que en necesidades puntuales y a veces extremas, el Señor ha suplido de manera maravillosa. En todos esos aspectos. No hay ningún creyente a través de la tierra que no pueda dar fe de la fidelidad del Señor para con nosotros. Y en tercer lugar, en momentos de debilidad o aflicción, tomar de Cristo las fuerzas que Él promete allí en el verso 13, o que dice en Isaías, los que esperan en Jehová, ahí en Isaías 40, preciosa porción también, los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Hermanos, quiero mencionar algunas generalidades en cuanto a este importante tema de la provisión hacia el apóstol Pablo, o lo que se llama la comunión en la obra del Señor. No hay duda que el Señor, y lo sabemos por doctrina, por práctica también, que el Señor ha llamado a personas a servir como evangelistas, pastores y maestros, según Efesios 4, ¿no es cierto? Personas que han dejado, algunos de ellos, sus barcos, como nos enseñan los evangelios, para servir y ser sustentados por el Señor. La tercera de Juan, que la conocemos,
nos dice que aquellas personas han salido, aquellos hombres han salido por causa del nombre del Señor, sin tomar nada de los gentiles. Dios cuidó y cuida y cuidará de ellos a través de un pueblo agradecido, pero sobre todo, por la inmutable fidelidad del Señor para con aquellos que Él llama. El obrero del Señor nunca debe mirar a los santos para su sustento y apoyo económico, sino que debe poner siempre su confianza en el Señor. Además hay que agregar que ninguna ofrenda dada a un siervo del Señor puede jamás recompensar su servicio. Lo voy a volver a repetir. Ninguna ofrenda dada a un siervo del Señor jamás podrá recompensar su servicio. Pablo dijo lo siguiente en una de sus cartas: si sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? No hay comparación posible entre lo espiritual y lo material. De tal manera que podemos decir que sólo la eternidad podrá compensar el servicio en las cosas espirituales. Por eso tenemos que decir que el servicio a un siervo, o más bien dicho, la ofrenda dada a un siervo al Señor nunca podrá compensar su servicio. El que compensa el servicio de ellos lo hará el Señor en la gloria. De tal manera que nosotros somos llamados a tener el privilegio de participar en ese servicio en el Señor. Es así como el apóstol entonces pone la mira espiritual en todas estas cosas. Aunque el Señor dijo que el que predica el Evangelio, lo dijo en los Evangelios, debe vivir del Evangelio, jamás se debe demandar de parte de un obrero, quien quiera que sea, que se le sustente. Eso sería realmente indigno de su servicio, porque tiene un Señor que se encarga de aquello. Uno debe dejar a otros, los hermanos, las iglesias, los ancianos, quien quieran que sean, si el servicio de tal hermano puede ser apoyado o no, y participar, ¿no es cierto?, si ellos estiman participar en lo que podríamos llamar los resultados eternos del servicio de ese hermano o de esa hermana en la obra del Señor. Hemos dicho entonces que el apóstol Pablo establece importantes principios de lo que tiene que ver esto que él mismo experimentó en el Señor, la fidelidad del Señor para con su sustento material. En el verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo entonces en este verso 12 nos enseña que él ha aprendido, y usa nuevamente la palabra, en la escuela de Dios. Ha aprendido a enfrentar todo tipo de circunstancias. Él ha adquirido un conocimiento, nos dice el verso 12. Sé vivir, sé tener. Usa una palabra muy importante ahí: sé vivir, sé tener. Ha adquirido entonces un conocimiento en el pasado de cómo enfrentar tiempos de necesidad y cómo enfrentar también los días de abundancia. La experiencia del pasado en el apóstol Pablo de escasez y abundancia han producido en él lo que podríamos llamar, hermanos, una profunda convicción en su mente y en su alma en cuanto a la fidelidad del Señor y su presencia detrás de las circunstancias. A estas alturas el apóstol tiene plena certeza de lo que ha sido el Señor en su experiencia de más de 30 años. Es una convicción que ya nadie puede quitar. Es profunda. No solamente por la intuición, por la fidelidad de la palabra de Dios, sino porque los años el Señor a través de los años se lo ha demostrado plenamente. Entonces la expresión vivir humildemente significa experimentar, aquí dice, el nivel más bajo y humilde económico en que uno pudiese encontrarse, aún al grado de ser despreciado por nuestra humildad o por nuestra precariedad.
sé vivir humildemente. La misma palabra que usó del Señor. Cuando nos dice la palabra que el Señor hizo respecto a sí mismo, ¿qué hizo Él? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor también aprendió a depender de su Padre. Las zorras tienen guaridas, dijo el Señor. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Todo lo que el Señor tuvo lo proveyó Dios. Aún la tumba, aún su tumba. Fue una provisión del Señor hacia Él, hacia su persona. La última semana de sufrimiento del Señor fue admirable. La manera en que un hombre le proveyó un cuarto amplio para la cena, un pollino nuevo para él, una tumba nueva para él, una sábana nueva blanca para él. Todo el Señor obró de tal manera en los corazones, privilegiando a ciertos hombres y mujeres para proveer para el Señor lo que él merecía y mucho más, mucho más. El Señor también aprendió a vivir humildemente. Siendo rico, dice la palabra, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y nosotros hacemos la pregunta, si nos enriqueció con su pobreza, ¿cómo será cuando nos enriquezca con su riqueza? Con sus riquezas en gloria. Entonces, hermanos, el apóstol, al igual que el Señor, y a lo mejor nos equivocamos al principio cuando dijimos que Pablo estableció la senda de verdadera dependencia, fue el Señor en realidad, en los evangelios, quien nos establece la verdadera senda de confianza y dependencia del Señor en su Padre completamente. Y quizás de Él debemos replicar su precioso ejemplo. Seguramente, hermanos, para Pablo, cuando dice en el texto 12, sé vivir abundantemente, la abundancia significaba simplemente tener lo necesario para abrigo, sustento, el traslado a sus compañeros, el ser encaminado, como nos enseña la tercera de Juan. Eso era la abundancia. No había lugar para suntuosidad, ni lujo, ni despilfarro en los bienes del Señor, sino el cumplimiento simplemente de la obra del Señor. Pero tampoco Pablo expresaba pobreza, no mostraba pobreza para que le proveyesen, no era el propósito, aunque estuviera en una condición humilde. Y tampoco Pablo tenía que explicar a los demás cuando estaba en abundancia. Si había abundante provisión, sería la oportunidad para compartir con otros santos en aflicción. Los juicios que nosotros hagamos externamente de la situación de abundancia o escasez de un hermano no corren en esto, cuando se trata del sentir que Dios pone en el corazón del hombre o la mujer espiritual respecto a la comunión en el Evangelio. Entonces el concepto de abundancia, volviendo al tema de abundancia, no está determinado por el monto o el valor de lo que Pablo recibía, sino por el grado de contentamiento con que él aprendió a recibir de aquello. El contentamiento de vivir con lo que el Señor le proveía. De tal manera que no había duda, no había amargura, no había murmuración, sino que al contrario, mucha gratitud al Señor, aunque tuviera poco. Como dice el proverbio, mejor es bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Mejor es bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Dice luego, en todo y por todo estoy enseñado. Nuevamente se repite la frase 2 veces, en todo y por todo, refiriéndose entonces a la abundancia o a la escasez que el Señor podía suscitar en su vida. Esta expresión enseñado es una palabra que usa el apóstol que tiene que ver con ser iniciado en un secreto. Los expertos en el idioma nos dicen que las religiones paganas usaban esta palabra o esta expresión para referirse a secretos escondidos en ciertas prácticas, secretos para los iniciados en ciertos ritos. Por alguna razón Pablo la usa, porque a través de las pruebas que Pablo vivió o experimentó, fue iniciado, y más que iniciado, aprendió
el secreto del poder de Cristo, obrando a través de Él o a favor de Él. De tal manera que ese poder que menciona en el verso 13, todo lo puedo en Cristo, le hacía capaz de vivir en pobreza o vivir en abundancia. El mundo podría decirnos, bueno, hermanos, amigos, ¿dónde está tu secreto para poder vivir o enfrentar la situación como tú la enfrentas? Es que todo creyente ha sido iniciado en ese secreto de experimentar el poder de Dios en situaciones oportunas y necesarias. Dios entonces estaba instruyendo al apóstol en ese secreto de la provisión del Señor, de una manera siempre milagrosa para con sus siervos. Entonces Pablo aprendió como un alumno a contentarse a través de un proceso a veces difícil, pero preparado por Dios en medio de esas circunstancias que le llevarían a experimentar una verdadera fortaleza en el Señor y la dependencia diaria. De tal manera que ese secreto en el verso 13 se traduce en esa expresión tan hermosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice entonces: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener también hambre. Cuando dice Pablo estar saciado, significa absolutamente satisfecho con los bienes que el Señor le ha dado. Aprendió también a tener hambre, dice el apóstol aquí. Algo que realmente debe conmovernos a nosotros, hermanos, porque con profunda gratitud al Señor, porque nosotros nunca hemos experimentado realmente hambre, sino solo apetito. Un estómago vacío por un día no es hambre, no es el hambre que los apóstoles experimentaron. Cuando Pablo habla de hambre, habla de real hambre, de sufrimiento, de dolor por el hambre. Y eso realmente nos conmueve y nos estremece la fidelidad de estos hombres, pero sobre todo la fidelidad del Señor. Dios sabe por qué un hijo de Él puede padecer hambre. Él tiene un proceso de enseñanza. Él sabe usar el sufrimiento para su gloria y para el beneficio nuestro también. Pero también dice para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y esta palabra padecer necesidad nos toca a todos, porque tener necesidad significa, como decimos en Chile, ¿no es cierto?, estar corto, quedar escaso de algo, fallar, a veces estar atrasado, como para no poder pagar a lo mejor las cuentas básicas por falta de recursos. A veces por nuestro propio desorden ocurren estas cosas. Y tenemos que reconocer que sin el Señor, serían situaciones desesperantes. Pero el Señor acude a favor de los suyos. Un hermano en la obra del Señor me contaba que por su desorden material, al principio tuvo que aprender por su desorden, pero un día vinieron a cortarle la luz. Y ustedes saben que en nuestro país cortar la luz es tan feo, es una mala imagen. En realidad para un creyente es casi un mal testimonio. Es un testimonio, mal testimonio del Señor. Con todos los vecinos mirando y que le van a cortar la luz. Tuvo que orar al Señor y pedirle perdón porque estaba en riesgo no solamente ellos, sino el testimonio del Señor de cómo es posible que esos cristianos no tengan para pagar. ¿Qué Dios tienen esos cristianos para que les vienen a cortar la luz? Y él oró al Señor con su esposa, pidiendo perdón al Señor. Y en ese día, cuenta él que una tarde, ese día mismo, llegó el funcionario de la empresa eléctrica a cortar la luz. Y hubo una conversación y le dijo, ¿qué tengo que hacer para que no me corte la luz? Le dijo el funcionario, mire, a las 12 del día cierra la oficina en el centro de la ciudad. Yo lo voy a esperar, le dijo. A todo esto el hermano, al ver que ese funcionario estaba tremendamente acalorado y transpirando, entró a su casa sin darse cuenta, sacó el refrigerador un vaso de agua helada y se la dio a aquel funcionario y la bebió. Y el hombre, una vez que bebió el vaso, dijo, mire, vamos a pensar con calma. Yo voy a ir a dar una vuelta, a hacer otros procedimientos, dijo,
de corte de luz aquí en el sector y en 2 horas más vuelvo. Trate de solucionar su problema en 2 horas. Vaya, pague y una vez que yo vea el recibo no voy a cortar la luz. Y el funcionario se fue. Y apenas él se va, nos cuenta ese hermano, recibe una llamada telefónica de una hermana del norte, que solo la gloria sabrá, me dice él, ¿quién fue? Le dijo, hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, sí, aquí, mire, yo no debiera hacer esto, le dijo la hermana, pero quiero decirle que hay una comunión nuestra de mi marido que queremos y se lo depositamos, dice, para sus gastos. Dijo. Fue así de rápida la conversación, contaba el hermano, y luego que se apagó el teléfono, quedó en silencio ese hermano. Cuando vio la cuenta bancaria, cuenta del Banco del Estado, seguramente, vio que era justo lo necesario para pagar la luz. Rápidamente fue, pagó la luz y antes de 2 horas estaba con el recibo cuando llegó aquel funcionario. Y la luz no fue cortada y el testimonio del Señor fue salvaguardado. Porque a veces frente a nuestros fracasos el Señor obra no tanto por nosotros, sino por su gloria, por su testimonio. Él es fiel también a su buen nombre. De tal manera que el apóstol, y seguramente usted hermano, usted hermana, ha tenido la experiencia, no necesariamente por estar o no en la obra, del oportuno socorro del Señor. De una manera realmente admirable. He aprendido a tener abundancia, dice el apóstol, como también padecer necesidad. Muchos de nosotros hemos aprendido a tener necesidad, pero tenemos que tener cuidado porque no todos hemos aprendido a tener abundancia. La prosperidad, y creo que muchos concordarán conmigo, ha hecho más daño a los creyentes que la adversidad. La adversidad nos educa, pero no todos hemos aprendido a estar en la abundancia, sin enloquecernos, como dice el apóstol, los que piensan enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos traspasos, ¿no es cierto?, muchos dolores que traspasan realmente su alma. Hermanos, permítanme 5 minutos más cuando dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este verso, hermanos, entonces es el secreto donde Pablo fue iniciado, donde no solamente los, entre comillas, obreros son iniciados, sino donde todo creyente puede aprender el secreto de la fiel provisión del Señor. Vivir contento en todas las circunstancias, aún económicas, aún de salud, aún en dificultades. Uno puede depender de la fuerza del Señor o la habilidad del Señor para hacernos salir de situaciones difíciles. Uno puede depender de la gracia del Señor en darnos lo que necesitamos, aún en momentos apremiantes. Al decir el apóstol todo lo puedo, se refiere a la experiencia del poder de Cristo en nosotros y a través de nosotros, o a través de otros también, a favor de nosotros, que nos permite vencer y prevalecer frente a cualquier situación en la vida. Pero debemos tener cuidado, porque cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo, se entiende que se refiere no a lo que nosotros queremos o lo que nosotros nos proponemos, sino a todo aquello que está dentro de la voluntad de Dios para nosotros. Y por lo tanto, si está dentro de la voluntad de Dios, es algo que realmente podemos enfrentar en el poder del Señor. Todo lo que está dentro de la voluntad de Dios para con nosotros, y para lo cual el Señor claramente nos dará la gracia y la fuerza para enfrentar. No es lo que yo me propongo, no es lo que yo quiero, sino todo lo que Dios permite. Podemos echar mano a esa promesa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en las circunstancias que Dios permite en mi vida. Entonces la fortaleza que necesitamos para estar confiados en esta vida, solo la podemos tener de parte de Cristo, la obra de Cristo en nosotros. Hay una traducción que dice
que dice, en unión con aquel que me infunde fuerza. Todo lo puedo en unión con aquel que me infunde fuerzas. La suficiencia de Pablo entonces en realidad venía de estar en íntima comunión, más que íntima comunión, en unión vital con aquel que es todo suficiente. Todo suficiente. De tal manera que el apóstol Pablo va a aprender, como nos dirá en 2 Corintios 9 o 2 Corintios 12, va a aprender a sacar ventaja de las debilidades. O más bien dicho, Cristo va a sacar ventaja de las debilidades del apóstol para que el poder del Señor se manifieste a través de él. Eso es lo que menciona allí para terminar en el capítulo 12. Lo voy a leer, un pasaje muy hermoso, cuando dice, por lo cual, por amor de Cristo, y este es un motivo también para enfrentar contentos la situación que Dios produce en nuestra vida, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ese es el secreto en el cual el apóstol fue iniciado, un secreto que el mundo no conoce, pero que nosotros sí podemos conocer. Podemos por experiencia ser iniciados, y más que iniciados, tener ya la experiencia de experimentar esa secreta fortaleza, poder de Cristo que nos ayuda a vencer en todo, dice, todo, sin excepción, todo lo que Dios permita o suscita, Él siempre dará las fuerzas para vencer o pasar a través de esas circunstancias, porque siempre tendrán un propósito. No es lo que yo me propongo, no es temeridad, no es osadía, cuidado con esto, no es una promesa para la osadía, para hacer todo en nombre de Cristo y vamos adelante, no, significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando se trata de todas las circunstancias que Dios realmente permite en mi vida. En ese sentido el apóstol está hablando. Termino con las palabras de nuestro hermano McDonald, que me gustan mucho, cuando dice, Pablo sabía que estuviese donde estuviese, estaba por disposición divina allí. Si tenía necesidad, era porque Dios quería que tuviese necesidad. Si estaba saciado, era porque Dios lo había planeado así. Por lo tanto, el secreto de Pablo es, hermanos, todo lo puedo, porque todo está dentro del plan de Dios. Por lo tanto, él se aferra plenamente a esa promesa del Señor. El Señor no nos ha dejado al vaivén de las circunstancias. No olvidemos que ante nuestras propias torpezas, aún en los asuntos materiales, la fiel asistencia del Señor estará a favor de los suyos. Obviamente la gloria es para Él. Podemos todos reconocer esa grandeza de la fidelidad del Señor para con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir,
y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, oh, que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.